salto en OpenStack. ¿Por qué? Especialmente porque los recursos que proveen lo que es, acá que aparece como compute, es en realidad CPU y RAM, por decir. Networking, en realidad con la última versión de OpenStack aparece la capacidad de crear lo más parecido a VLANs con un API dentro de OpenStack que se llama Quantum. Eso en realidad apareció este año, hace unos meses. Storage, que es efectivamente el recurso de disco. En realidad OpenStack tiene como plugueable o enchufable esto. Pero lo más complejo de esto es cuando usted, voy a levantar OpenStack y después de levantarlo vas a ver que tenés corriendo como 8 daemons, escuchando en 8 puertos y no más. En realidad todo esto junto presenta en definitiva el servicio de OpenStack. No es simple, al menos al día de hoy, en este momento de tiempo, no es simple instalarlo y hay que comprender bien la posición en stack de cada uno de estos componentes. Fue lo que a mí me llevó más tiempo la primera vez que me encontré con esto. Por eso acá yo hice nada más un resumen de asociación, en realidad. Tratar de, fíjense que cada uno de los componentes tiene un nombre que hace honor a nada. El único que más o menos se parece al servicio es Keystone, porque los otros, Cinder, Glance, Swift, Horizon, no dicen nada respecto de lo que el servicio representan. Pero fíjense cómo está cortado. Es decir, hay un servicio de autenticación que es el que tiene el concepto, como ustedes se imaginan, de usuario y también el que maneja las ACL, creo que sí. Que es el equivalente al sistema de autenticación IAM de Amazon y bueno, y lo ven ahí. Nova es uno de los más mencionados porque efectivamente es el que provee el servicio de computación en sí, el que provee la VM tal como la vemos, con CPU y con RAM usable. Y es de alguna manera el que mueve los otros servicios. Una vez que esté autenticado con Keystone, Nova es el que crea y que sincroniza pedirle a los otros servicios. Cinder, este también apareció hace relativamente poco y tiene una marca ahí porque vamos a hablar un poquito más de lo que es el servicio de storage permanente. Tal como al día de hoy lo más... A ver, problema. ¿Cómo ven ustedes el storage permanente en la nube? Porque parece, bueno, sí, storage permanente, disco. Imagínense el siguiente escenario. Ustedes levantan una VM con un Postgres o un MySQL, en el cual obviamente les interesa que los datos sean permanentes. Y de pronto migran esa VM a otro host. ¿Por qué? Porque ese host se cayó y porque ustedes creen en la horizontalidad, no en la horizontalidad en este caso, sino en la migrabilidad, en esta cosa tan nubesca, de decir, bueno, bajo esta VM y la levanto a la otra, y de paso, quiero que los datos que estaban en esos discos que estaban girando ahí, que se acaban de incendiar, aparezcan mágicamente acá. Porque estoy creando la nueva VM y yo quiero usar el mismo storage que estaba usando antes. No, no, es decir, la nube puede ser mágica, pero no llega hasta ese punto. El punto es que es curioso, pero eso a veces no es tan simple de observar. Fíjense que en realidad para poder tener un storage que tenga esa capacidad, tengo que tener algún tipo de file system o de block storage distribuido. En donde en realidad el storage, puedo usar el disco local de la VM, del host o la VM que me dio la casualidad de caer en este momento, pero no puedo confiar en que eso va a ser para siempre. Siempre debo pensar que el storage local que tengo, el disco, las plateas donde estoy girando encima, donde estoy encima, es volátil. Al segundo siguiente se puede caer esto y yo tengo que poder volver a presentar el servicio de la misma manera. Por lo tanto, si ustedes lo piensan así, no puedo usar el storage local como tal, como file system, como montar un LVM, cortar un pedazo, mostrárselo a la VM, bueno, este es tu storage. Listo, eso es anclar a la VM para siempre ahí. Entonces, ojo que ese salto no es menor, ese salto, digamos, evolutivo, es decir, no puedo usar los platos locales, tengo que moverme a otro lado. Porque plantea todo un problema de cómo yo presento un sistema de almacenamiento de qué, de archivos, de bloques, que sea consistente, replicado, de alto ancho de banda, tal que las VMs puedan saltar alegremente entre distintos lugares. A menos que haga una, no sé, que no necesita almacenamiento local y hable todo contra un Cassandra. Donde Cassandra tiene su propio cluster, su propio API y no almaceno ni un bit local que sea stateful para mi servicio. Sí, lo almaceno para cachear, para algo así, pero no almaceno nada que
del cual depende críticamente mi aplicación. Ojo, porque eso me encanta, que es como cambia el panorama de cómo yo pienso y diseño las aplicaciones y depende mucho de qué tan permanente es el storage que yo creo estar teniendo. Y por eso tiene ese gran ping ahí. Vamos al próximo. Y ese gran plink, ese gran asterisco ahí, en realidad está cubierto. En Canonical estamos usando la combinación de esto. Estamos usando OpenStack con Ceph. ¿Alguien ha escuchado hablar de Ceph sin haber leído estas diapos? ¿Sabe? Excelente, buenísimo. Quiere decir que les puedo aportar algo nuevo. Ceph es, habiendo visto de mi trabajo anterior la implementación de File System distribuido, este es el único que le pegó en la tecla. Existe Lustre, existe, ¿cómo se llama? Es GlusterFS. GlusterFS es Fuse, viejo. Lustre tiene un SPOF, un Single Point of Failure. Fuse es en realidad File System User Space. No le podés pedir un File System alta performance si tenés que cruzar entre el kernel y el user space. No lo podés. Realmente, de ver el estado de tecnología, Ceph es increíble porque los flacos le pegaron en la tecla. En realidad, se trata de... En realidad es un Object Storage que tiene replicación y tiene acomodamiento automático muy parecido a lo que Cassandra, lo que pasa es que no presenta una interfaz tipo base de datos, sino una interfaz de Object Storage, donde yo puedo almacenar objetos. Esto es lo más parecido a S3. Sin embargo, la implementación de Ceph para las plataformas de software libre que manejamos tiene 3 posibles APIs. El concepto se llama RADOS, que es algo así como Reliable, Autonomous, Autonomic, Distributed Object System. Y me encanta el nombre de la librería. ¿Saben cómo se llama la librería? Librados. Librados. Espectacular. Y entonces es interesante porque en realidad frente al mismo clúster, con estos pedazos de objetos distribuidos, chunks o pedazos de bytes distribuidos en el clúster, yo tengo 3 posibles APIs para llegarle. Una con librados, que directamente hablo contra las cabezas de los OSDs, que son los Object Storage Devices, que en realidad son máquinas que almacenan en el file system un árbol de pedazos de bloques. Interesante es que usan BTRFS. ¿BTRFS? ¿Suena? ¿Lo están usando? ¿Sabes por qué? Por la metadata. Porque es el único que soporta consistencia de metadata transaccional. Es decir, pueden almacenar el objeto y pueden almacenar metadata y tienen garantías de que la metadata es transaccionalmente almacenada junto con el objeto. Pueden soportar X3 o X4, pero tenés el problema de la no atomicidad de la metadata y la data. Además de otras propiedades que no recuerdo, pero esa era la clave. Entonces lo puedo aproximar directamente con una librería de espacio de usuario que habla contra espacio de usuario de este daemon que presenta este espacio de storage. Puedo usarlo con un gateway de S3, el storage de Amazon que presenta un storage inmutable. Ustedes no pueden modificar, pueden cambiar un objeto S3, pero no pueden alterarlo. No pueden cambiarle bytes en el medio. Y tienen que finalizarlo. Y esa es una de las mejores ideas. ¿Cómo puede ser que durante todos estos años en la informática hayamos estado pensando en modificar un archivo existente? ¿De qué está hablando este flaco? No tan flaco. Cassandra, Bigtable, ¿saben cuál es la estrategia de escritura al disco? No modificar jamás un espacio de archivo que se escribe. En realidad lo que hace Cassandra y Bigtable, escriben S-stables, se llaman, no me acuerdo la S que era, pero básicamente lo que hace es un dump de cómo está el espacio en memoria, y no es modificar, no es que después viene algo y escribe en el medio. Y Cassandra y Bigtable lo que hacen es mantener un commit log, que es un log transaccional, apendable nada más, pero jamás vuelven a sobreescribir el dato que se escribe. ¿Saben por qué? Porque es horriblemente difícil hacerlo en el kernel de una manera óptima. Es mucho más fácil escribir un archivo, finalizarlo y decir, macho, sos inmutable, o apendar a eso,
que volver a hacer seek, modificar lo que existe y mantener no solo eso, sino consistencia de lo que estoy viendo. Si algo es inmutable, no hace falta la consistencia. Una vez que está presente, existió o no existió, pero no tuvo un punto intermedio. Si algo es apendable, consistencia eventual, ¿no? Puedo tener distintas versiones, pero nunca voy a tener una versión inválida o que se, ¿cómo es? Que se niega a sí misma, no me sale la palabra ahora, que se contradice, una contradicción de datos. O, está en o existe o no existe, o está en un punto o en un punto posterior. Tanto Cassandra como Bigtable, el caso de S3 también, tiene una interfaz inmutable. Eso es la mejor invención de la última década. No volver a escribir sobre los archivos, sino crear cosas que son inmutables o a lo sumo apendables. Volviendo. Entonces, yo puedo tener esta interfaz de espacio de usuario, puedo tener una interfaz a nivel de block device, en el cual yo tengo un clúster de Cephs con sus OSDs, no tiene un master, también usa la misma idea remota, ¿no? De Cassandra, de ser todos iguales entre sí, no tener un SPOF, Single Point of Failure, con un master o un punto de congestión de tráfico. Y la interfaz que presento es un block device en el Linux kernel, con lo cual puedo construirle arriba un file system arbitrario, es un block device. Yo mapeo un pedazo de este clúster de objetos, si a un montón de objetos no es que los apendo, pero los junto todos, puedo crear un block device que me presenta para este cliente una interfaz continua de bytes, un block device. Y arriba de eso, lo monto igual que un /dev, /v virtual algo, y arriba de eso le construyo un file system o algo así. Sí. Me está costando trabajo llevar eso a la realidad. ¿Eh? Tengo dos cajones de disco. ¿Perdón? Me está costando trabajo llevar eso a la realidad. Tengo dos cajones de disco separados. Sí. Pongo arriba de cada uno un server. Sí. Ahí instalo algún Linux, algo. Y eso corre un OSD. Que se apropia un árbol. Por red, digamos, con alguna clase de red, chat, lo que yo quiera. No, la que quieras. Lo llevo a los kernel clientes, digamos. Exacto, tal cual, tal cual. ¿En qué difiere eso de NFS, por ejemplo? Además de que apesta. En 60 años de historia. ¿En qué difiere? No, pero hay una altura de stack bastante distinta de eso. ¿Qué tipo de interfaz presenta NFS? El server que contiene la data, ¿qué interfaz presenta? ¿Cuáles son? Es file system. Yo puedo hacer open, create, read, write. Un sistema de bloques, lo más parecido a un disco. Si yo tengo claro, lo más parecido a un ISCSI. Tengo en realidad una secuencia de bytes, no tiene forma, no tiene archivos, no tiene permisos adentro como tiene un file system. Si eres una interfaz de bloque de datos. Les cuento que en realidad en producción está hasta acá. En estado de producción. Y nosotros estamos usando en Canonical RBD. Es decir, estamos usando OpenStack, en el cual el almacenamiento permanente es brindado por Ceph. Y en realidad en cada virtual machine lo que tenemos es un block device en el cual arriba le montamos, por ejemplo, un X3 o X4 y el Postgres, en el varlib PostgreSQL, ahí eso está arriba de ese X4. ¿Sí? Entonces, y eso es nuestra plataforma de servicio al día de hoy de storage permanente, de tal manera que si destruimos estas instancias de Postgres, este block device sigue existiendo, distribuido en la red, servida por Ceph, y lo podemos atachar a otro. Lo interesante también es que, gracias, que tiene RBD, está soportado nativamente por OpenStack, es decir, OpenStack no le puede pluguear cualquier sistema de manejo de volumen permanente, ya las interfaces ya están en producción. Y en realidad es una configuración de OpenStack en algún archivo.conf donde decís interfaz de manejo de volúmenes RBD. Y se enchufa bien. Y estos son los delirios que sería fantástico, que sería lo más parecido a NFS, en el sentido de la interfaz, es Ceph File System. Sí, sí. Tenés un overhead, pero tenés un lesser head. ¿Te permite la sincronidad que decía más temprano de poder sacar el servicio? Digo, sí. vas a tener ese post en una máquina virtual que está funcionando sobre lo que él cree que es un extension point arriba de un disco, en realidad es mentira, está arriba de todo eso.
Ese disco está atomizado en un montón de pedacitos en la red. No, está bien, correcto. Pero el asunto es que tenés el Extension 4 que tiene un montón de funcionalidades, cosas pensadas en funcionar arriba de un disco y en realidad está funcionando arriba de... Exacto. Tal cual. Bueno, es una cuestión de tiempo. Hagamos esta charla dentro de 2 años y voy a decir, macho, CFFS mata. Hace falta un file system dedicado para ese tipo de... Hay que implementar POSIX distribuido. Lock. Lock advisory, ni hablar, lock no advisory de un espacio. POSIX no solo es open create permisos. Tengo este archivo, hago un lock acá. Hago un lock y tengo que garantizar que este lock, file system distribuido, que puedo tener miles de clientes y cuando yo hice el lock es mío. Bueno, hagamos lo que hicieron en SQL. Arranquemos. Bueno, ahí está. Les cuento que ¿saben qué hicieron en Google con GFS? Eso está en papers en realidad. No, dijeron no vamos a implementar todo POSIX. Vamos a implementar un subset de POSIX que alcanza para montar cosas interesantes. Ya está. No me voy a volver loco a ver la especificación de POSIX e implementar todo el API. Bueno, el agente de Ceph en realidad su objetivo es implementar full POSIX. Lo que pasa es que tiene todas estas, la parte chiquita, la letra chiquita de POSIX, de la interfaz de POSIX File System para distribuidos es bien compleja. Y por eso no está en producción. Ojo, lo podés hacer, pero anda fantástico. Pero yo les puedo asegurar que esto está en producción, que lo estamos usando en producción. Y bueno, no quiero tocar madera ni decir nada, ni lechosear nada. Esto ni siquiera pensamos en usarlo porque la misma gente que hace Ceph dijo, esto es experimental. En realidad el costo de performance es una cosa que la va a comer la ley de Moore, digamos, es decir, que en realidad los anchos de banda de la red y los procesadores para los que están haciendo las nubes, casi que no. La sensación de tener un file system abajo va a hacerlo de otra época. Sí, quizá es discutible qué pasa si justo te tocó el espacio de bloques en tu file system, que es donde está el log transaccional de X4, que tiene un ancho de banda mucho más, le pega mucho más fuerte que a un espacio sparse, a un espacio en donde realmente escribo los archivos. Eso es lo que quiere decir, digamos, el que diseñó... Sí, claro, sí. Los problemas intrínsecos Tal cual. rotacional, que Sí. hay diferencia con SSD, por eso BTRFS tiene sus ventajas. Sí, exacto. Mambo, digamos. Sí. Bueno, no tengo idea de BTRFS qué tal funcionaría sobre un sobre un dispositivo de bloques de red. Igual aparte muchas de esas cosas están pasando a migrar a RAM, digamos, que encima no están en discos reales, digamos. Las implementaciones de muchas de esas cosas están ocurriendo en máquinas con memoria enormes, que no se apagan nunca, entonces en realidad las velocidades que nosotros imaginamos no son mecánicas. Claro, una mezcla de eso es lo que hace Cassandra, de decirte, ok, el write en memoria y después bajarlo a un commit log y trabajar. En realidad el IO va contra memoria y después va contra... Por eso también es muy discutible como ustedes piensan de, ojo cuando ponen la balanza, ¿no? De decir, no, en definitiva puedo seguir usando PostgreSQL, bueno, pero está todo esto que estamos comentando, fíjense el costo que tienen todas estas layers, todas estas capas de una cosa sobre otra, frente a decir, bueno, hagámoslo sobre Cassandra o sobre algún otro nuevo SQL que tiene su propio esquema de replicación, su propio esquema de cuidado de datos y que no requiere que yo tenga un file system permanente en las máquinas. En Google, por ejemplo, solamente cache. Todos los jobs, es decir, las tareas que corren dentro del clúster, asumen que la máquina puede desaparecer en cualquier momento, el disco local puede desaparecer en cualquier momento, jamás escriben localmente. O usan o file system distribuidos, GFS, o Bigtable como espacio de almacenamiento. Jamás asumen que lo que puedo escribir puedo recuperarlo un segundo posterior, porque capaz que en el próximo segundo ni siquiera estoy vivo. Sí. ¿Cómo se ve la performance de... Los números son alucinantes. No los tengo ahora, pero los flacos de Ceph han... ¿Perdón? Sí. Asumiendo obviamente que tenés suficiente ancho de banda en la red. Sí, no, totalmente, sí. Fíjate, entra a ceph.org y ahí tienen unos números que son increíbles. Pasan el disco, superan el disco. Especialmente por el hecho de que como tienen réplicas pueden ajustar la cantidad de réplicas y hacer, si se quiere, valga la distancia, un RAID 1 a nivel de objeto. Por lo tanto, ahí podés aumentar
podés aumentar el ancho de banda porque tenés réplicas, entonces podés hacer una estrategia de... Bueno, casi que podés jugar como hacía, a más alto nivel como hacía con Cassandra, podrías jugar de la misma forma y, digamos, podrías escribir y cuando uno te devolvió que escribió, y podrías tener encima discos Sí, heterogéneos. sí, tenés un concepto parecido en Ceph, lo que pasa que no es... Obviamente, el file system no puede decir, che, al disco, esta escritura me interesa con replicación, porque es un dispositivo de objetos, pero no tengo idea si librados te lo da, pero yo sé que a nivel global puedes configurar Ceph de acuerdo a qué tipo de estrategia querés a nivel de replicación y consistencia. ¿Perdón? Claro. Claro, si querías el commit en el otro disco, querías el TCP. Sí. Súper interesante. Además, los flacos, la verdad que es como que le pegaron una de las cosas interesantes, fíjense, me encantaría poder tener tiempo para leer y quizás la cabeza para entender. Ahí dice Crush, en algún lado dice Crush como la bebida esa que... C-R-U-S-H, que es en realidad un algoritmo de hashing y de sharding, de hashing y de shardeo jerárquico, con el cual en realidad, fíjense ¿qué es esto? Estos son máquinas reales, cluster nodes. Esto es un cliente, acá está, este grafo está mintiendo respecto a CFS. CFS necesita un metadata server que se puede replicar y demás, que es el que da la idea de un file system como lo conocemos, un árbol, archivos, permisos. Pero piensen en RBD. El cliente RBD habla así, plano contra todo el cluster Ceph sin un intermediario. Y la pregunta es, cuando voy a hablar contra este clúster, ¿dónde diablo está mi objeto? A diferencia de Cassandra, que Cassandra tiene un representante para cada RPC, hablo con uno y si no lo tenés vos te encargas. En realidad Ceph habla punta a punta, el cliente habla contra el owner de su objeto. O cualquier owner de su objeto, ¿no? Si necesito este objeto que está en este offset, hablo con este. Y lo que han hecho estos flacos es un algoritmo de hasheo y de sharding que está en la memoria del cliente, y que se puede adaptar y no depende del tamaño del clúster y que el impacto de agregar más nodos tiene un impacto mínimo en la ubicación del objeto. ¿No les puedo explicar más? Es como esas magias como Diffie-Hellman, así. No, Diffie-Hellman es más explicable que esto. No, les aconsejo especialmente si les gusta por ahí, si son más dev o les gusta más entender y cómo se hace este sharding, está muy bueno esto. Básicamente, el resultado final es que Ceph no necesita un intermediario para decirte a vos, este objeto está en aquel, este objeto está en aquel, sino que el cliente puede establecer este mapa de distribución de objeto en base al ID del objeto y alguna otra semilla que uno le pone, y en base a eso saber qué servidor, qué OSD tiene que contactar para recuperar. Eso sería lo que provee Crash. Sí, sí. El algoritmo. El problema es agregar un nodo. O sacás uno. Tienes que agregar o sacar, tienes que avisarle de alguna forma a todos tus clientes. Yo estoy estimando acá, esto es estimación, lo que estimo que, lo que yo haría al menos, no tengo idea de la implementación, es retrayar con otras réplicas, es reintentar con otras réplicas. Porque si me sacan, Alguna clase de algoritmo ahí para... claro, alguna clase de algoritmo para decir, bueno, tengo 3 réplicas, uno está acá, quizás se ha reshareado y se movió a otro lado. No tengo idea cómo se transfiere esa información. Lo que sé es que han logrado esto, en definitiva, sacarse del medio, sacarse el intermediario. Se cae una réplica, esa réplica está caída, no va a avisar que se cayó, y no creo que esté... Hay una especie de gossip, de interconocimiento de esto. Si se automantiene. Y perdón, estoy mintiendo también, acá hay estos Ceph-Mons, que son los que monitorean los Keep Alive para saber el estado de Keep Alive de los OSDs. Esta es una entidad que puede ser replicada y demás, pero honestamente no sé si son ellos los que triggerean la recuperación, es decir, un nodo se fue, chao. Y hay muchas réplicas que pasaron de estado 3 a estado 2, por lo tanto hay que pasar, imagínense que tengo un nivel de replicación 3, se fue un nodo, obviamente todos los objetos de ese nodo pasaron a tener de 3 a 2 réplicas, por lo tanto hay que reconstruir para que tenga réplica 3, por lo tanto alguien tiene que saber cómo reconstruir esto. Honestamente no sé si esa visión la tiene el MON o los OSD en base a los mapas. Pero eso existe, sí. No dijiste nada, pero por ahí los MDS...
Bien, los MDS son estrictamente mapeados con esto. El MDS es el servidor Metadata Server, que es el que le da la visión de file system a esta cosa, a esta secuencia de bloques, de objetos. Bueno, sí, hace snapshot. Sí, y por eso también creo que necesitaba BTRFS abajo. No, sí, pero así. ¡Wow! Y es realmente. Y además los desarrolladores tienen, pero. Sí, sí. Sí, no es que estén offline, digamos, en Nacho vivos. Sí, hace. Creo que OpenStack no los puede usar en esta versión actual. Creo que la versión que viene va a tener la posibilidad de snapshotear un volumen con el API de OpenStack, sin tener que irte a Ceph para hacerlo. No. Problemas de tantos informáticos viéndote tipear la password, ¿no? Siempre pasa. No me digan que no les pasa. Que cuando tantos ojos están mirando. A ver si reasume. Fax. Ese es un comandito que hace. No me da el cerebro para mantener un desktop virtual contra esa cosa. Así que mi cabeza me da solamente para mantener una réplica ahí de lo que estoy viendo acá. Bien. Nada que ver, porque ahora nos vamos acá. Esto es algo que vi que... ¿quiénes tienen ARM acá? Sí, come on. Vos tenés. Yo también tengo ARM. ¿Quién no? iPhone, Android, sí. ARM. Casi todos tenemos ARM. Es interesante la convergencia que está ocurriendo. Yo hace poquito viajé para un training y demás y tuve la oportunidad de ver esta cosa. ¿Saben qué es eso? Es un servidor de alta densidad de cores, tiene 288 cores. ARMs. Para el mismo, más o menos 20% grado de performance para servicio web, consumen un décimo de potencia comparado con plataforma Intel. Décimo de potencia a un décimo. Es en vez de 2 kilovatios, 200 vatios, lo que consumía la PC que teníamos a principios del año 2000. Es una cosa así que... no puede ser. Básicamente son estas pastillas, cada uno de estos quad core. No pregunten costos, no tengo idea de los costos, pero me partió la cabeza verlo y ahí empiezan a explicarse, ¿por qué Ubuntu Canonical está tan interesado que ARM corra tan bien? ¿Por qué Arch Linux también está interesado? ¿Por qué de pronto están todos interesados en correr también en ARM? No es solamente para jugar, para mi NAS que tiene ARM, es porque, ojo con esto. Porque esto puede, y de vuelta esto que me fascina a mí de las cosas tan disruptivas, porque esto puede cambiar, porque el costo no es solo el costo del TCO, también es la energía, es también los sistemas de refrigeración, y esto a mí, no sé, me partió la cabeza cuando lo vi. Fíjense, hay una comparación de la frecuencia de core. Si ustedes buscan, ¿qué buscan? ¿Alguna palabra clave? Sí. Buscan esto, que yo no lo quise poner para no hacer demasiada propaganda. Calxeda, está acá en las diapos. Es la gente que está haciendo este server junto con HP. Pero en esta tabla, por si no lo alcanzan a leer, es una comparación. Estos son Apache Benchmark tirados contra un server Intel de 3.3 GB y un server ARM de 1.1. Requerimientos por segundo, 5.500 contra el ARM y nada más que 6.950, es una pequeña, un 20%, 30% de diferencia contra un Intel. 9 milisegundos, peor, en un ARM contra un Intel de 7, pero la energía son 5.26 vatios contra 102 vatios. Son de 10 pulgadas, es decir, 25 centímetros, una cosa así. Sí, una cosa así. Y esto es un 4U. Es un 4 unidades de rack. De hecho lo había puesto ahí, 288 cores ahí adentro. Eso es absolutamente increíble y puede... Realmente no tengo idea, de vuelta acá jugando con la bola de cristal, no tengo idea, pero he visto muchas apuestas a esto y esto puede ser terriblemente disruptivo.
Especialmente cuando tocas el tema de energía, ¿no? Estás hablando de un décimo. El bus y el sistema en realidad es solo para transmitir energía. En esencia, cada una es una máquina, un host distinto. Cada placa es un host distinto. En realidad cada habría y depende de cómo lo partas y depende de cómo lo virtualices, pero esto es un quad core. Esta CPU, acá hay 16 cores. Sería un Ubuntu en una placa. ¿Y cómo lo querés virtualizar? Esa es la clave. Está bien, pero igual el virtualizador que ponga, lo que sea, va a correr una placa en un sistema. No, es que No, porque- creo que no, creo que es todo. ¿Ah? Está bueno, ¿cómo? No, una No lo sé. computadora paralela, masivamente paralela, y tiene un bus. Oh, es excelente pregunta y no sé la respuesta. No, sí, es así, tiene un Porque usted está hablando que tiene un bus SATA ahí, entonces cada máquina es una máquina. Cada placa es una máquina. Puede ser, no lo sé. Sí, pero en este caso están todas conectadas por un bus grande y se ven como un solo host, con todos esos cores. Igual también tenés approach de los otros, digamos, puedes ver cada uno como una máquina separada. Claro, no sé, por ejemplo, cómo hacen los servers Blade de IBM para representar esto. No lo sé. Es razonable lo que decís. Posiblemente sí. Y acá también aparece acá un concepto interesante que es cuando me cayó la ficha de esto que en realidad, disclaimer, viene de Canonical, que es MAAS, Metal as a Service, que es poder manejar esto como si fuera una infraestructura de cloud sin ponerle una capa de cloud encima, sin que pensarlo,